Compartimos el mate y la charla, en este caso, con Javier Peralta, de AFIC, de la industria frigorífica. Javier, tanto tiempo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Silvio? Buen día. Qué gusto verte. Bueno, muy bien nosotros, disfrutando la mañana, disfrutando del lunes, con muchas cosas para compartir. Y lo primero que me surge como duda, y lo quería compartir con vos, es lo que terminó comunicando Camia la semana pasada con relación a las últimas medidas que se conocieron y que se publicaron en el boletín oficial, que entre otras cosas tiene que ver, en este caso especial, con el tema del cuarteo, tan requerido, tan reclamado, sobre todo por la gran industria frigorífica de la Argentina, que empezaría a entrar en vigencia el 1 de enero del año que viene. ¿Qué fue lo que dijo Camia? Vos estarás enterado, Javier, que este cuarteo podría llegar a aumentar el precio de la carne al mostrador en torno del 15%. ¿Tenés opinión asumida al respecto? Sí, Silvio, mira, las estimaciones que tenemos hechas nosotros hasta el momento no se acercan para nada a ese porcentaje que puede haber de variación en el precio de la carne. Es más, al menos desde nuestra entidad, estamos trabajando para ver cómo cumplir con la normativa sin tener que ir al troceo, porque eso es algo que vale la pena recalcar también. No es cuarteo, es troceo. Al carnicero le va a llegar la media res en pedazos, no en cortes definidos. Y tenemos en claro, y todos sabemos, que este es un trabajo artesanal, en el que cada carnicero tiene su forma de trabajar la media res. Y volvemos al viejo tema de siempre, en que desde AFIC, desde FIFRA, sostenemos que hay que avanzar para salir de la comercialización de la carne en la media res, porque es innegable, es algo arcaico, pero tampoco esta es la mitad. Esta es la manera. Si vos comercializás la carne en mitades, hasta te diría que sanitariamente sufre la carne menos contaminación, al tener menos superficie expuesta. Vos cuando lo empezaste a cortar en trozos, tenés más superficie expuesta, por ende más riesgo de contaminación del producto. No sé cómo han hecho ellos para llegar a ese porcentaje de 15%, nosotros estimamos que va a ser un porcentaje mucho menor, en algunos casos ni se va a notar, y hay que buscar las alternativas, como te repito, de cumplir la normativa y tratar de llevarla, en algunos casos que se pueda, la media res completa, porque eso no está prohibido. Lo que está prohibido es que el trabajador manipule pesos por encima de los 32 Claro. kilos. Es decir, si nosotros llevamos la carne a un centro de distribución o llevamos a un negocio de venta minorista en que tiene ganchera hasta la vereda, llamémosle, hasta la puerta de la calle, en la que enganchás del camión al riel directamente y ahí pasa, no hay necesidad de llevársela troceada como indica la resolución. Eso de la resolución es pura y exclusivamente para que el trabajador no soporte sobre sus hombros más de 32 kilos, que estamos totalmente de acuerdo. Tampoco sé por qué han puesto 32 kilos, porque la verdad las normativas vigentes en otras materias y en otras partes del mundo habla de 25 kilos. Bueno, en un Ese principio se había diferencial, hablado de 25 kilos, después se modificó a 32. correcto, que fue la primera resolución que Claro. sacó el SRT, que nos lleva a pensar que a futuro tal vez pueda llegar a generar algún reclamo legal ese diferencial no bien explicado. Javier, ¿crees que va a haber que en algunas plantas frigoríficas hacer mucha inversión para llevar adelante este troceo en el caso de que sea necesario? Sí, sí, hay plantas que van a tener que hacer inversiones, principalmente una pequeña sala de lo que denominaríamos para hacer el troceo, una pequeña sala de cuarteo. Lo que más va a entorpecer el movimiento en el frigorífico es la capacidad de almacenamiento para darle frío a la carne, que hoy por hoy no es lo mismo colgar una media res que te ocupa todo el lugar de arriba hacia abajo, sino que vas a tener que ir poniendo trozos. Y después para cargarlo y llevarlo en el camión, porque
porque recordemos que en los frigoríficos tenés todo automatizado hasta que lo cargas en el camión, hasta tenés guincha eléctrico. O sea, el problema de la manipulación de la media res para el trabajador no está en el frigorífico, sino en la salida del mismo, en cuando se baja la mercadería en la carnicería de punto de venta minorista. Claro. La pregunta es, ¿vos suponés que el 100% del comercio de la carne en la Argentina a partir del 1 de enero ya del año que viene, quedan menos de 7 meses, 6 meses y medio, estará en condiciones de llevar a cabo esta reglamentación? Si no empiezan hoy, no. Si empiezan hoy, va a haber que estar adecuado y va a haber que cumplirla. Nosotros lo que pedimos, porque lo que se ha escuchado también, es que de acuerdo a la región del país y a la capacidad de faena de frigorífico, empezaría a regir el 1 de enero o tendría una dispensa de X días para empezar a cumplir con la misma. Nosotros lo que solicitamos es, si va a empezar, que empiece para todo el mundo. El consumidor es el mismo en todo el país, pero los motivos que originaron esta resolución en cuanto a la salubridad, y también la espalda del trabajador sufre lo mismo en Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba o en Tucumán. Entonces, si va a empezar a regir, que rija en todo el país. Y que se haga principalmente, Silvio, el mayor control en provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires tenemos el 50% del consumo del país. Entonces, si se logra implementar de manera exitosa en provincia de Buenos Aires, avancemos al resto del país también. Javier, y sobre este tema se había mencionado también la necesidad de acceder a créditos blandos por parte del Estado para hacer pequeñas o medianas inversiones, depende del caso, en infraestructura, en salas de despostadas, en gente, ¿no? y en frío también, para llevar a la práctica esta resolución. ¿Se está viendo que haya negociaciones sobre este tema? Porque esto lo tiene que brindar el Estado que puede ser nacional o provincial, depende del caso, ¿no? Claro, hasta el momento no ha habido noticias, ha sido lo que se ha dicho, que va a haber línea de financiación, pero tenemos que esperar a ver cómo se reglamenta la disposición, porque todavía no está reglamentada, y esperemos que se cumpla. Ya en la gestión de gobierno anterior se empezó a trabajar en un programa para elevar el estatus sanitario en todas las plantas del país, tratar de unificar y que todas las plantas tuvieran tránsito federal, y también se habían ofrecido líneas de crédito vía Banco Nación a tasa preferencial, y la verdad es que no se otorgó ningún préstamo y a ninguna tasa. Entonces, en estos momentos hay que hacer inversiones, va a variar de acuerdo a la planta que sea, que tenga que hacer más o menos, pero hasta el momento no tenemos mayores precisiones de cómo funcionaría el sistema de financiamiento para las modificaciones que debemos realizar. Me quedo con algo que dijiste y con lo cual coincido plenamente. Si no se universaliza esta medida a partir del 1 de enero, evidentemente termina siendo, y esto lo digo yo ahora, una penalización para aquellos que lleven a la práctica la resolución que ya está escrita en el boletín oficial. Exactamente, es totalmente así, Silvio. Por eso vuelvo siempre a lo mismo que digo. Hay que salir de la media res, pero de una manera más ordenada. Está la resolución, buscaremos la forma de cumplirla, cuidando la espalda del trabajador, tratando de evitar que el trabajador cargue sobre sus hombros un peso mayor a 32 kilos. Tenemos que encontrarle la vuelta. ¿Me permitís una pausa breve? Porque después tengo otras inquietudes sobre otros temas, en algunos casos también vinculados con resoluciones que fueron publicadas hace poquito tiempo en el boletín oficial. ¿Te quedás un ratito más con nosotros? ¿Podés, Javier? ¿Cómo no, Silvio? Javier Peralta charlando con nosotros en la mañana de Mercado Visión. Hacemos una muy breve pausa, ya estamos. El lunes de la semana pasada hubo una reunión, tengo entendido, virtual con Luciano Sarich, director nacional del Control Comercial Agropecuario, con las diferentes cámaras de la industria frigorífica. Trató de explicar cómo se va a llevar a cabo el tema de la declaración jurada de venta al exterior de carne vacuna. Y apareció un comunicado en su momento de Federación Agraria, de otra cámara, de SICRA,
denunciando o alertando sobre la posibilidad de la instauración de los viejos y conocidos ROE en su momento. ¿Es la sensación que también les dejó a ustedes, Javier, esto, o no ven ningún fantasma? No, no vemos ningún fantasma y más en mi apreciación personal, para nada, lejos de ahí. No voy a hablar de Federación Agraria porque es una entidad de la producción, pero sí voy a hablar de que de esa reunión con el contador Luciano Sarich participamos todas las cámaras representativas de la industria y se nos explicó cómo funcionaba. De esa reunión también participó la gente de CAMIA, que opina y evalúa las inversiones que va a tener que hacer la industria, sin tener industria ellos. Y el funcionario nos explicó que no va a entorpecer para nada ningún permiso de exportación, que lo único que se va a proceder es a controlar de que esté todo bien, y en caso de encontrar alguna anomalía, alguna deficiencia, la va a remitir a la dependencia del Estado que corresponda para que tome nota, verifique y controle, o a la justicia. Pero en ningún caso va a suspender ningún envío. Los envíos que se presenten van a salir todos. Eso es lo que en líneas generales hablamos en la reunión. Por otro lado, no entiendo la queja de aquellos que están reclamando que hay mayores controles, cuando sistemáticamente cada vez que tenemos un micrófono al frente, reclamamos que haya mayores controles a la evasión. Entonces, esta medida lo que está haciendo es centralizar toda la información que, como bien dice alguno, está diseminada por distintos organismos del Estado en un solo lugar y que van a ser objetos de control. Creo que nadie se puede quejar de que le controlen que la documentación que hace, que de la mercadería que está remitiendo al exterior, esté en regla. O sea, en la cadena de la carne no solamente va del carnicero, como está instaurado históricamente. La cadena tiene muchos eslabones y es bueno que se controle cada eslabón. En este caso se está controlando el eslabón exportador y en mi apreciación personal no tengo ninguna objeción a eso. Los que cumplen con las reglamentaciones vigentes no tienen ningún problema. Javier, ¿cómo está la industria hoy? ¿Hay capacidad ociosa o se está trabajando con mucha fluidez? Bueno, tenemos distintas realidades en la industria exportadora y la industria de consumo. Principalmente te voy a hablar de la industria de consumo, que es la que está atravesando un mal momento. Tenemos una capacidad ociosa cercana al 40% de capacidad de frío. Por eso te decía que no va a entorpecer tanto el tema del troceo hoy por hoy. Ojalá tuviéramos la capacidad instalada funcionando al 100%, cercano a esos valores, entonces ahí sí tal vez tendríamos un problema. Y porque además te bajarían los costos productivos ahí. Totalmente, exactamente. Ha bajado esta capacidad ociosa, se debe a que ha bajado considerablemente, aunque está en valores similares en los últimos meses, el consumo de carne, teniendo que entender que no solamente ha bajado el consumo de carne por el precio, sino también porque el argentino, al igual que en todo el mundo, como siempre digo, viene cambiando sus hábitos alimentarios. Tenemos dos maneras de medirlo. La que más nos interesa a nosotros, digamos, es el consumo de carne vacuna. Pero si medimos el consumo total de carnes que tenemos en nuestro país, en los últimos 40 años hemos bajado notablemente el consumo de carne vacuna, pero han subido el consumo de otras carnes y hemos elevado el nivel total de consumo de proteína animal por habitante de España. Hace 40 años atrás estábamos en 100 kilos, hoy estamos rozando los 120. Hoy estamos con números redondos, 50 kilos de carne vacuna, 50 kilos de carne aviar, 17 de cerdo y 3 de las otras carnes. Es un consumo de proteína animal envidiable en cualquier parte del mundo. Dijiste 40% de capacidad ociosa en la industria vinculada al consumo. ¿Y a la exportación? Creo que trabaja con valores menores respecto a capacidad ociosa, pero están teniendo también un poco de
le han bajado las ventas, las exportaciones han bajado a los principales destinos, los precios ostensiblemente han bajado y bueno, se está dificultando, como bien hablabas vos al principio del programa, la industria exportadora se le está complicando de conseguir mercadería también. La pregunta es, ¿qué hacemos con ese 40% de capacidad ociosa instalada en la industria? ¿Lo reconvertimos? ¿Se podría llegar a contemplar la faena, por ejemplo, de cerdos, teniendo en cuenta el nivel de crecimiento que está teniendo esta actividad, o son incompatibles? Porque en tanto y en cuanto uno ve lo que pasa con la actividad pecuaria, la ganadera, la bovina, es poco probable que haya, por lo menos en el mediano plazo, una oferta que pueda cumplir con los requerimientos de demanda de la industria, ¿no? No, de hecho, muchas plantas se vienen reconvirtiendo a lo largo de estos últimos años y son mixtas. Tienen faena de vacunos y faena de porcinos. La capacidad instalada ociosa es porque el cerdo te ocupa menos tiempo la cámara, el frío, por las distintas maneras de comercialización y de trabajar lo que tiene de acuerdo para lo que se lo haya faenado. Pero a futuro yo estimo que todas las plantas van a ir reconvirtiéndose y van a tener faena mixta, tanto bovina como porcina. Gracias. Tenemos que tener en cuenta también, Silvio, un datito importante, que si bien ha bajado un poco la cantidad de faena en número de cabezas, se está dando algo por lo que veníamos bregando también, que es el aumentar la cantidad de kilos por cabeza que tenemos. Claro, que llega como efecto del precio, del diferencial que hubo sobre todo el año pasado entre invernada y gordo, y ahora con el precio del maíz, ¿no? Se estiran los engordes, los ciclos productivos en base a pasto para poner kilos más baratos, ¿no? Así es, y es muy importante que el país siga con eso, porque si bien tenemos los millones de cabezas que tenemos, es uno de los rodeos más livianos que hay en el mundo. Entonces, es muy bueno que agreguemos kilos a las carcasas que tenemos, porque eso va de cierta manera a suplir la falta de stock que tenemos en el último tiempo. La última, ahora sí, y que tiene que ver con la faena. ¿No es preocupación que, por ejemplo, en abril se haya faenado el 47.4 de hembras? No, porque históricamente en este tiempo es cuando más vacas se ponen a disposición para faena. De hecho, si bien creció muy poquito, creo que creció un 1% respecto de la faena del mes anterior, si lo comparamos con el mismo mes del año pasado, estamos un 1,4%, si mal no recuerdo el decimal, por debajo de ese volumen de faena, de ese porcentaje de faena. Por lo tanto, no hay que ver fantasmas ahí. No hay que ver fantasmas tampoco ahí. Gracias como siempre, Javier, muy amable. Estimamos mucho la participación, tu participación aquí en la mañana de Mercado Visión por Canal Rural. Bueno, bárbaro. Muchas gracias, Silvio. Te mando un abrazo y saludo a todo el equipo. Saludos a toda la gente, amiga. Javier Peralta charlando en la mañana de Mercado Visión. Después de la pausa, vamos a charlar del tiempo.